¿Qué tal, chicos? Una semana más con audio. Estamos contentos por lo que estamos viviendo por medio de nuestras transmisiones. Desde ya te invitamos a que tú puedas seguirnos en nuestras páginas y ahora en este tiempo en el que vamos a estar compartiendo este mensaje acerca de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, yo pido que tú te puedas poner cómodo donde estás. De repente puedas buscar un lugar donde no haya mucha bulla, donde puedas estar concentrado. Lo que queremos hoy es a tener ese tiempo para poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y vamos ahí, desde donde estás, vamos a orar, ¿ok? Acompáñame ahí cerrando tus ojos. Dios bueno, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos permite hoy escuchar su palabra, Señor. Le pedimos que sea usted quien pueda abrir y hablar a nuestros corazones, Señor. Desde ya, las personas que están a través de pantalla, Señor, para que usted pueda guiar este tiempo y sea usted, Señor, quien nos agite, que pueda ser usted quien nos incomode, Señor, allí en nuestros corazones y que pueda hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por todo su amor. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Ok, chicos, mientras yo pensaba qué cosas quería compartirte para hoy, trataba de imaginar algún ejemplo que podría darte y quiero que pienses en esto. No sé si en casa tu papá, tu mamá, bueno, en mi casa mi papá tiene una moto. Pero imagínate que tu papá tiene un carro, una moto, una motocicleta, ¿sí? Y un día llega tu papá, tú eres un adolescente, imagino, de donde estás, y yo pues voy a ponerme la edad de un adolescente también. Papá entra a casa y me dice: Pablo, necesito que salgas y arregles el carro porque en 15 minutos voy a salir para la casa. No sé qué tiene un motor, pero necesito que lo arregles. Lo primero que yo le voy a decir a papá es: oye, papá, pero yo no sé arreglar eso. Me va a decir: sí, pero hay chicos a tu edad que lo saben arreglar. Sí, papá, pero yo no sé arreglar eso. Y dice: pero es fácil, es simplemente arreglarlo. Ok, pero ¿cómo lo hago? Y no sé si a ti te ha pasado que muchas veces nos dicen cosas o nos mandan a hacer cosas, pero a veces no nos han enseñado cómo hacerlas, ¿verdad? Y sucede que en el mismo o de la misma manera, aquellas personas que somos cristianas o que conocemos acerca de Jesús, se nos dice: necesitas amar más a Dios, necesitas conocer más a Dios, necesitas apasionarte por Él. Y dices: ok, yo sé que necesito hacer eso, pero ¿cómo lo hago? ¿Te sucede? Sí, dices: soy consciente de que necesito amar más al Señor, necesito apasionarme más por Él, necesito buscarlo a Él más, necesito ser más devoto, más entregado. Ok, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo pasa eso? Y, ¿sabes? Titulé la enseñanza de hoy Motivados para obedecer, porque hay una sola cosa que es el impulso o la motivación que nos puede llegar a ser capaz a ser esas personas apasionadas, más entregadas a Dios, a obedecerle a Él. Solo una sola cosa. Y muchos de nosotros a veces nos enfocamos en haz esto, haz aquello, que es lo otro, pero al poco tiempo no me desanimo. Y otra vez dejo eso. Y yo te digo nuevamente: solo hay una sola cosa que debes hacer para mantenerte motivado, para obedecer a Dios. Y hoy vamos a conocerla, ¿ok? ¿Te parece? ¿Bien? Entonces, el libro que hoy vamos a citar es el libro de Juan y vamos a irnos al capítulo 15, ¿sí? Y aquí vamos a aprender cuál es esa cosa para estar motivados. Y, ¿sabes? Esta sola cosa va a requerir de ti que de cierta manera puedas estar muy concentrado en lo que hoy voy a compartirte. Si dices: ok, ¿cómo voy a lograr eso? ¿Cómo voy a orar más al Señor? ¿Cómo voy a poder apasionarme más por Él? Vamos a conocerlo, ¿está bien? Estoy seguro de que esta sola cosa, esta única cosa que tú tienes que hacer, si le enfocas y lo trabajas bien, va a tener resultados muy buenos en tu vida. Así que vamos a conocerlo. Okay, ¿estás listo? Vamos a ir a Juan, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Así que igual si tienes una Biblia en casa, me gustaría que puedas abrirla conmigo y puedas leer conmigo, y si no, igual van a aparecer en pantalla las letras, ¿ok? De lo que dicen estos versículos. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo,
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no permaneceréis en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ok, son muchas palabras, ¿sí? Muchas palabras, pero voy a irte explicando algunas. Ok, primero quiero que identifiques una cosa. Identifica los personajes. Hay 3 personajes aquí: Jesús, los discípulos y Dios. Y vamos a entender y buscar dónde están esos personajes. Primero, versículo 1. Jesús dice: yo soy la vid. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? La vid. Estamos haciendo esta comparación, ¿ok? Ahora, versículo 5. Mira lo que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesús en este contexto le está hablando a sus discípulos. Jesús le hablaba a multitudes, sí, pero aquí en este momento solo le estaba hablando a sus discípulos. Le dice: vosotros los pámpanos. ¿Qué es pámpano? Es una rama. ¿Ok? Ya identificaste, Jesús es la vid, los discípulos es la rama. ¿Y quién es Dios? En el mismo versículo 1 dice: y mi Padre es el labrador. ¿Qué es un labrador? Un labrador es el que cuida, el que limpia, el que riega, el que es el dueño del viñedo. Ese es el labrador. Y yo quiero darte este ejemplo aún con mi cuerpo mismo, porque ¿qué es una vid? ¿Qué es un pámpano? Y mira la siguiente estructura, ¿ok? Vas a imaginar que yo soy esa vid. La vid es un árbol, es un arbusto, ¿ok? Es un árbol chiquito. Imagínate que yo soy ese árbol. Jesús está diciendo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Esta es una rama. Imagínate que mi brazo es una rama, ¿ok? Pero ¿qué más está hablando el libro? Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Has escuchado la palabra fruto también? Entonces, ¿cuál es el fruto? Vamos, y yo traje esto para que pueda explicarte acerca de eso. Porque la Biblia en esta parte está hablando de pámpanos, ramas, vid, fruto. ¿Ok? Una vid da como resultado uvas. ¿Ok? Y las uvas están aquí, en este lado. Ahora ya entendimos la imagen. La entendimos, ¿verdad? Esta es la vid. Esta es una rama. Y este es el fruto. ¿Quién es Jesús? La vid, ¿cierto? ¿Quién eres tú? ¿O quiénes son los discípulos? La rama. ¿Ok? La rama. ¿Y dónde está el fruto? Aquí. ¿De dónde sale el fruto? De la rama, ¿cierto? ¿Ok? ¿Entendimos? ¿Lo entendimos bien, cierto, chicos? Ok. Con esto yo creo que ahora sí vamos a poder explicarlo aún más claro. ¿Recuerdas cómo se llamaba esta enseñanza? Motivados para obedecer. Y te dije que solo hay una sola cosa. Una sola cosa. Y esto está en el versículo 4. Lee conmigo, ¿ok? Dice nuevamente: permaneced en mí. Permaneced en mí. Es interesante porque Jesús no le está diciendo a los discípulos: chicos, ustedes tienen que llevar frutos. ¿Y qué significa frutos? Frutos puede reproducirse como buenas obras, ¿sí? Buen comportamiento. ¿Qué más puede decir? Una vida práctica en obediencia. ¿Ok? Eso significa frutos. Entonces Jesús no les está diciendo a sus discípulos: tienen que hacer buenos frutos. Jesús les da un solo mandato a sus discípulos y les dice: permanezcan en mí. Y si tú miras la imagen nuevamente de la vid y la rama y tú dices: oye, pero es tan fácil permanecer. En realidad no le están pidiendo que haga nada. Porque tampoco le están diciendo: tienes que regar esa planta y tienes que limpiarla. No. ¿Quién hace esa tarea? En el versículo 1 lo dice: Dios y mi Padre es el labrador. O sea, Él es el que la va a limpiar, Él es el que la va a podar. Mira el versículo 2, dice: todo pámpano que no lleva mi fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Quién está haciendo esa acción? Es Dios. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es: ustedes solo dedíquense a permanecer. ¿Qué significa? A estar allí. Jesús no les está diciendo: hagan esto, y también aquello, y también esto otro, y también esto, y 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 esto. Solo dedíquense a permanecer. Y sabes algo mucho más interesante y mucho más rico de esta enseñanza, es que dice: como el pámpano no puede llevar frutos por sí, ni siquiera está diciendo
que den frutos, sino que lleven frutos, porque el resultado de esto, es porque está conectado aquí, a la vid. La rama por sí sola no puede dar ese resultado. Lo que les está diciendo Jesús, en otras palabras, es: ustedes solo manténganse conectados. El fruto solo es resultado de esa conexión. Ok, entonces la pregunta es: ¿y qué es permanecer? Si tú estás allí conectado conmigo, ¿tienes alguna idea de qué es permanecer? Puedes escribir en tus comentarios: yo creo que significa eso. Jesús le está diciendo: permanezcan. ¿Qué crees que significa eso? Bien, aquí no hay nada de otro mundo. Sencillo, ¿sabes qué significa permanecer? Quédense. Les está diciendo: manténganse. Lo amplío un poco más. Les está diciendo: mantengan una comunión conmigo. ¿Sí? Y les está diciendo: mantengan una comunión conmigo en todo tiempo, cada día. La Biblia menciona en otros momentos de que los discípulos permanecían con Jesús, de que llegaron con Jesús, de que estuvieron con Jesús. Y toda esa misma palabra es la misma que se está usando aquí. Manténganse junto a mí. Mantente junto a Él. Pero ¿sabes qué sucede hoy en día? Lo que está sucediendo hoy en día es que cristianos, personas que conocen a Jesús, se están dedicando a hacer esto, a hacer otro, a hacer esto de acá, a hacer esto, y que tengo que hacer esto, y que no puedo hacer esto. Y se están dedicando en realidad a esto y han olvidado lo que verdaderamente significa estar con Él, que es mantenerse o desarrollar una comunión con Dios. Han olvidado que Dios, el que vino a este mundo, el que se hizo hombre, el que caminó aquí en la tierra, el que abrió mares, el que resucitó personas, Él está pidiendo que camines junto a Él. Solo eso. Y eso va a traer como resultado fruto, evidencia, buenas obras que van a saber bien. Eso es lo que busca el Señor. ¿Sabes? Sugel, un predicador, dice que lo que Jesús les está diciendo es, en realidad, en otras palabras, es: aférrate a mí, no te sueltes de mí, arráigate a mí. Y es interesante porque Jesús no solamente te dice: haz eso hacia mí, sino que en el mismo versículo 4 le dice: permanece en mí y yo en vosotros. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es: hagan esto, aférrense a mí, no te sueltes de mí, arráigate a mí, y yo también voy a hacer lo mismo. Jesús les está diciendo en otras palabras: yo me aferraré a ti, yo no me soltaré de ti, yo estaré contigo. ¿Sí? Esto debería maravillarnos en realidad. ¿Sí? Mira, otro autor dice lo siguiente, dice acerca de eso, dice: no tienes parte con Dios aparte de Jesús, pero en Jesús Dios es tuyo y tú eres de Dios. ¿Me estás entendiendo, verdad? Jesús no solamente está diciendo que tú hagas eso hacia Él, que tú como rama permanezcas ahí, sino que Él también permanece contigo. Es una comunión de ambos, Él contigo, tú con Él. Ese Dios increíble que hace rato te mencioné, sus maravillas, Él es el que está pidiendo y buscando una relación contigo. ¿Sabes? El Salmos 8, y traté de tenerlo aquí marcado, el Salmos 8, capítulo 3 al 4 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo que está diciendo el autor de este Salmos dice: ¿quién soy yo para que tú lo visites? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre para que tú vengas y me tengas en cuenta? Y esto es lo que quiere Jesús. ¿Sabes? Cuando tú miras a los discípulos permanecieron 3 años con Jesús. Estuvieron con Él, caminaron con Él, permanecieron día y noche con Él. Y cuando Jesús les dijo que Él iba a partir, que Él se iba a ir, muchos se pusieron tristes. Incluso cuando Tomás
vio que a Jesús lo llegaron a crucificar, llegó una tristeza muy fuerte en él, a tal punto de que él no estaba con los discípulos por toda esa pena que tenía. Pero, ¿qué pasa con los cristianos hoy en día cuando les dicen Jesús quiere una comunión contigo, Jesús quiere estar ahí? Más bien nos sentimos agobiados. No, Jesús que tiene que estar conmigo, no quisiera que esté conmigo. Y es que en realidad los discípulos entendían y sabían que quien estaba con ellos no era cualquier persona. El Dios, el dador de la vida, el creador de todo eso. Él era el que caminaba. Ellos vieron cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús podía caminar sobre las aguas y lo que Él estaba o lo que Él venía a predicar a este mundo. Y ellos estaban tranquilos, estaban contentos. Ellos habían desarrollado una comunión con Jesús. Y es lo que Jesús les está pidiendo en ese momento. Mantengan una comunión conmigo. Permanezcan conmigo. Entonces, la pregunta nuevamente que quiero retomar es: ¿cómo hago o cómo se traduce esa palabra de permanencia? Ok, me dices, para mantenerme o para desarrollar una motivación para obedecer a Dios es permaneciendo. ¿Y cómo permanezco? ¿Qué significa permanecer? Te lo conté, pero quiero que lo acompañemos ahora con un versículo, ¿ok? Mira lo que dice el mismo contexto en el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Solo quiero que te enfoques en la primera parte. Dice, si permaneces en mí, ¿y qué más? Y mis palabras permanecen. ¿Qué significa en otras palabras entonces? ¿Cuál es el significado de permanecer? ¿Lo tienes claro? Un versículo más, ¿ok? Y este está en Juan, en el capítulo 8, ¿ok? En el versículo 31. Dice así, ¿sabes? Cuando otros judíos llegaron a entender el mensaje del Evangelio y comprendieron lo que Jesús había venido a hacer, Jesús les dijo una sola cosa. No les dijo, ahora pórtense bien y hagan este tipo de obras y hagan esto también y ahora hablen de esta manera y ahora eviten hacer este tipo de cosas. Jesús no les dijo eso. Mira lo que les dijo Jesús a estos judíos que llegaron a entender el Evangelio. Juan capítulo 8, versículo 31. Ok, dice lo siguiente. Entonces dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él. Escucha. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Nuevamente, no les dijo, ahora vayan y hagan esto, y no hagan esto otro, y hablen de esta manera, y ahora solamente enciérrense en esto. No, si verdaderamente son mis discípulos, permanezcan en mi palabra. Lo que les dijo a sus discípulos en el versículo que estamos estudiando, estén junto a mí. Pero es, ¿en qué? En su palabra. ¿Qué significa eso? Permanece aquí. Mantén una comunión conmigo por medio de esto. Tiempo a solas con Él. Y ese es un mandato que hoy cobra vida tanto para ti y para mí. Y la raíz de todo esto es aquí. Y aquí quiero nuevamente preguntarte, ¿cómo está tu tiempo de comunión con Dios? ¿Verdaderamente eres esa rama que permanece allí? ¿Que está allí con Él? Dice Jesús a los judíos en el capítulo 8, en Juan, si son verdaderamente mis discípulos, permanezcan en mi palabra. ¿Permaneces en su palabra? Si verdaderamente eres su discípulo, ¿permaneces con Él a solas? Hay muchas cosas que hoy en día nos distraen y yo también paso por eso, ¿sabes? Las redes sociales. Muchas veces estamos aquí y estamos tecleando y sabemos que tenemos que leer nuestra Biblia y lo hago más tarde. Solo voy a estar un rato, lo hago una noche, llega la noche y estoy cansado y ya no lo hago. O esos tiempos en los que estoy demasiado tiempo pegado en mis juegos y
a tal punto de que incluso tienen que sacarme de ahí o tiene que irse la luz para recién reaccionar y decir, cierto. Dime, ¿esto está robando tu tiempo con Dios? Jesús dijo, si verdaderamente son mis discípulos, permanezcan en mi palabra. Tu Biblia, ¿sabes dónde está? Yo recuerdo que hace tiempo, en una reunión con un amigo, estábamos en su casa y me dice, oye, yo le digo, ¿puedes sacar tu Biblia? Sí. No sabía dónde estaba. ¿Por qué? Porque significa que hace cuánto tiempo no abro mi Biblia. Y eso es lo que quiero tocar. El título de esta enseñanza era Motivados para obedecer a Dios. Ese grupo de palabras, obedecer a Dios, es esto, frutos. Motivados. ¿Cuál es esa motivación? Permanece en Dios. Yo te hago esa invitación, permanece en Dios. ¿Sabes cómo se llama este mensaje general de toda esta serie? Volvamos a empezar. Y yo te digo esto, vuelve, retoma, asume nuevamente este anhelo de mantenerte como esa rama prendida a esa vida. ¿Sabes? Alguien dijo por ahí, no vi jamás a un árbol esforzarse tanto en sacar frutos, pero sí vi a un árbol esforzándose en echar raíces hacia el lago o el agua más cercana. Ahí es donde tienes que enfocarte. Enfócate en eso. Enfócate como ese árbol a echar raíces, a buscar el agua, la vida que es esta. Pero también quiero dirigirme a este otro grupo de personas, aquellos que se conectaron hoy por primera vez, aquellos que les compartieron el link y se unieron y escucharon el mensaje y quizás entendiste muy poco. Quiero en realidad felicitarte porque hoy has podido escuchar y has podido estar con nosotros. Y quiero decirte esto, Dios tiene una buena noticia para el mundo. Aún en medio de un mundo que se destruye, un mundo que cae, un mundo que está en mucha maldad, Dios tiene esta noticia. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para contigo, para conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia menciona que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros a tal punto de que aun cuando nosotros le hemos fallado, envió a su Hijo Jesús para morir en una cruz por ti y por mí. Y ese Dios que envió a Jesús para que muriera en esa cruz por ti y por mí, no solamente quiere darte la vida eterna y ya, no solamente es un futuro y ya, sino que quiere desarrollar una comunión íntima contigo y con Él. Esa vid y esa rama es esa comunión que Dios está buscando, de padre a hijo. Y yo te invito a hacer dos cosas en este tiempo: reconocer que somos pecadores y también reconocer que solo en Jesús tenemos salvación y perdón de pecados. Oramos. Dios bueno, gracias Señor por este tiempo. Gracias Padre por permitirnos hoy escuchar su palabra. Padre, ayúdenos a recordar siempre en nuestro corazón que usted es un Dios increíble, que el creador de este mundo, que el que no necesita de hombres, ese Dios apasionado, busca una relación conmigo, que usted busca una relación con cada uno de los chicos que está escuchando el mensaje. Ayúdenos a entender, Señor, que nuestra tarea principal, nuestra responsabilidad y mandato principal es permanecer en su palabra, Señor, y que eso traerá como resultado las buenas obras, oh Dios. Ayúdenos a entender cuál debe ser nuestro enfoque, Señor. Y gracias. También, Señor, oro por aquellas personas que han reconocido que están fallando, Señor, que no hay comunión, que no hay intensidad, para que puedan asumir el reto de iniciar nuevamente, Señor, con lecturas, con meditación, con acercamiento a usted. Gracias, Señor. Y oramos así en el nombre de su Hijo Cristo Jesús.
Amén.